Aquí en Hoy Nos Toca la Noche vamos a seguir en cuanto al sendero de la política, pensando en la estrategia de comunicación. Para eso le damos la bienvenida. Está aquí con nosotros Hernán Iglesias Illa, es escritor y subsecretario de Comunicación Estratégica de la Jefatura de Gabinete de la Nación, de Ministros de la Nación. En principio, bueno, un poco la lectura de lo que fueron las diferentes estrategias en Córdoba, de ver cómo se vieron esas estrategias de comunicación a nivel resultados y demás. No seguí tan de cerca las campañas cordobesas. Creo que Rodrigo Loredo es una campaña interesante. Eso le permitió sacar más votos que por ahí otros compañeros suyos de la boleta, pero creo que el resultado refleja un poco el poder o la satisfacción que tienen, por lo menos a nivel provincial, los cordobeses con el gobierno de Schiaretti, ¿no? Sin embargo, a ver, perdieron los radicales, o no sé cómo llamarlo, Cambiemos, por eso te digo, perdieron la intendencia de Córdoba, aunque Mestre no estaba en Cambiemos, ¿no? ¿A quién castigaron? Como decía Nico, al radicalismo, a la visión del radicalismo, o se castigó, digamos, a la crisis del gobierno por se perdió la elección de Córdoba. ¿Y a quién se castigaron los cordobeses? Y generalmente, cuando uno va con una oferta dividida, es más difícil hacer valer esos votos o tratar de tener un mensaje claro sobre qué oferta tiene, o sea, qué proyecto de futuro le estaba proponiendo los candidatos de Cambiemos a los vecinos de Córdoba capital. Y con dos candidatos es muy difícil de decir. Pero no, vos decís que no hubo, la crisis económica que se está viviendo, ¿no tuvo influencia en esta elección en Y si Córdoba? lo hubiera tenido de alguna manera, también podría haber castigado al gobernador, ¿no? O sea... ¿Por qué el gobernador si no está en Cambiemos el gobernador? No, pero el gobernador tiene mucha influencia sobre cómo vive la gente también de las provincias. Pero igual, a ver, eso es muy difícil de decir. O sea, quizás una influencia o no. Córdoba en general es una provincia bastante pujante en muchas de las sectores de la economía que han funcionado quizás mejor que otras en los últimos 3 años. Entonces quizás ha estado un poco más, digo, aislada de lo que pasó en el último año, aunque obviamente todo el mundo, en todo el país, Y en ese difícil, sentido, ¿no? entonces, el discurso de Schiaretti, ¿a quién le habla? ¿A todo el Creo que país, le habla a los cordobeses, a la política, a los mercados? Todos. Me parece que fue un discurso inteligente. Hoy mirábamos que de la lista de 10 puntos que propuso el presidente la semana pasada o la anterior, Schiaretti en su discurso, sin que nadie se lo pidiera, mencionó 5 de esos 10 puntos, ¿no? Me parece que tener esas coincidencias es un poco lo que buscábamos con esos puntos, mostrar que hay un amplio sector de la política argentina que tiene responsabilidad, visión de Estado, visión de futuro, que comparte algunas cosas, que está que piensa distinto en otras, ¿no? Que pueden ser gobierno y oposición, y después quizás turnarse en eso, y unos son oposición y ¿Pero es un otros discurso gobierno. que coincide con el gobierno nacional o es un discurso que en realidad es presidencial? Yo no sé si Schiaretti, habrá que preguntárselo a él, ¿no? Pero digo, alguien que acaba de ganar la gobernación de Córdoba, que dentro de 20 días, porque son 20 días, 20 días no, un mes, tenga que presentar un frente para presentarse a presidente, no lo veo. Aparte, por el discurso ayer, me parece que él siente una responsabilidad con los cordobeses, pero nunca se sabe. Más allá de las diferencias, en 2015 frente a 2019, bueno, esta vez el radicalismo sacó 10 puntos menos yendo dividido. Pero el triunfo... ¿10 menos o creo que son 5 menos? Creo que casi pisa los 40. No, 33. No, 33 contra 33. Casi 30. Bueno, sacaron lo mismo entonces. 4 puntos, ¿no? La visión de la Casa Rosada, ¿no? O sea, estas derrotas consecutivas como se vienen dando, no son muy distintos a los que llevaron al camino a la presidencia a Mauricio Macri. ¿Ven alguna diferencia que los pueda llegar a preocupar frente a 2015? En general vemos que se está repitiendo mucho el ciclo de elecciones de 2015, ¿no? En general en las provincias que hemos visto, incluso en La Paso, Entre Ríos, o en Río Negro y en Neuquén, por decir las que me acuerdo ahora, y en Córdoba, con esta diferencia de 3 puntos en Córdoba, vemos un escenario parecido al de 2015 y en general creemos que el mapa electoral, incluso nacional, es bastante parecido al de 2015. En 2015 hubo 2 provincias clave para Sí. que Macri gane por 2 puntos, ¿no? Apenas en el balotaje. La provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba.
Casualmente, la provincia de Buenos Aires hoy, entonces, donde concentra todo su poder territorial Cristina, y Vidal con Macri, hoy no le está yendo bien. Ahí no sé los números que ustedes manejan. Y Córdoba, bueno, con este triunfo contundente de Schiaretti, hay que ver si Macri saca de nuevo el 70%, nadie lo está viendo. El 70% eso fue una falló. segunda vuelta, ¿no? Y tampoco nadie lo veía un día antes, ¿no? Lo que pasó en Córdoba el 22 de noviembre. Yo creo que los cordobeses pueden volver a votar a Mauricio Macri en números similares a los de 2015 y pueden volver a votar a María Eugenia Vidal en números similares a los que la votaron en 2015. Sí, no veo por qué no. No, por la crisis que hay en Sí, este sí, momento. pero en general, eso es una lectura un poco lineal. Hay muchas cosas que van en el voto. Creo que María Eugenia se ha ganado, también es mucho más conocida que lo que era hace 4 años. Creo que su compromiso está fuera de duda para los bonaerenses. Su intención de que tiene un proyecto de 8 años de tratar de, por lo menos, de compensar algunos de los retrasos que tenía la provincia después de 27 años de gobierno peronista. Y que va camino a hacerlo y que lleva tiempo. Y creo que eso María Eugenia se lo explicó muy bien a los bonaerenses, de que es un proceso largo. Entonces, les va a pedir que continúen ese camino. Entonces, la estrategia está puesta en el foco de lograr un balotaje. ¿Directamente vamos al balotaje? ¿Los argentinos? Uno siempre trata de ganar lo antes posible, ¿no? O sea... A ver, yo te la reformulo. A ver, sí. sería... ¿Siguen viendo el escenario de extrema polarización sin 3/3 ahora? Porque Schiaretti se supone que quiere revitalizar Alternativa Federal. ¿Lo ven posible? Nosotros la palabra polarización no lo usamos mucho. O sea, no sabemos que hay alrededor de 1/3 de la población que se mantiene, que todavía cree en el gobierno y en el camino que propuso de transformación del gobierno. Hay 1/3, un poco menos, de gente que le cree a Cristina y le gusta el modelo de país que propone Cristina de volver a más o menos hacia donde estábamos en 2015. Y después hay el resto de los argentinos están ahí tratando de decidir si votan a Macri a darle una segunda oportunidad o si se refugian. O sea, no ven 3/3. No lo veo como demanda hoy. No lo vemos como una demanda. No hay gente, digamos, cuando hay una demanda, no hay una demanda de un outsider o no hay una bronca con la política como si hubo por ahí en el 2001 o como ha habido en países a nuestro alrededor, en Brasil. En Brasil, Bolsonaro también es un castigo a la política, más allá de la situación económica. Y más allá que siempre el foco es la polarización. Si a usted no le gusta usar el término, lo entiendo, pero que es o el kirchnerismo o nosotros. Yo no lo veo así. Nosotros hemos negociado, hemos tenido minoría en ambas cámaras estos 4 años, hemos trabajado con los gobernadores, hemos firmado acuerdos con los gobernadores muy importantes. Hay un montón de leyes que salieron casi por unanimidad. Más por obligación o por convicción, más negociadores que nosotros no ha habido. Y ese es realmente parte de nuestro ánimo. Nosotros nunca, al revés, a mí me gustaría que existiera más claramente la percepción de que el peronismo, Alternativa Federal, digamos, ¿no? Por no decirle racional, pobres, y Cambiemos representan una normalidad democrática y que la asimetría es el kirchnerismo. Bueno, ahí hay una polarización. No es una polarización, porque la polarización parece que hay 2 mundos equidistantes de un centro, que nosotros somos un extremo y el kirchnerismo es otro extremo. Yo no lo veo así. No son 2 extremos. No, Cambiemos es parte del centro democrático de alguna manera, quizás más corrido hacia un lado o hacia el otro, pero que cumple las reglas de la democracia, participa de la vida institucional, no pone en duda la Constitución, no pone en duda las reglas de juego en las que vivimos, y el kirchnerismo sí lo hace. Abiertamente, no es que estamos acá, abiertamente quieren cambiar las reglas de juego. Eso me parece a mí una postura asimétrica con respecto al centro. En cambio lo veo a Schiaretti, y los veo a Gustavo Bordet, o a Pasalacqua, o a Pepo, a todos los gobernadores jóvenes, que me parece que ha habido un gran recambio generacional de un peronismo enfocado en la gestión, sensato, preocupado por la justicia social, como es la tradición del peronismo, con el que sí se puede dialogar y se puede tener una alternancia en el futuro. A mí que Schiaretti diga, no hay peronismo, no hay república sin peronismo y no hay peronismo si no es republicano, me parece una frase definitiva que espero que el resto del peronismo la abrace. Hay una cuestión de comunicación que pareciera... en un principio yo lo entendía como para diferenciarse del cristianismo, ¿no? Que era todos los anuncios por cualquier inauguración menor que fuera, o reinauguración, o recontra reinauguración, era muy pomposo, transmitido por cadena y todas esas cuestiones. Pero es como, al principio lo entendía como para diferenciarse, pero
Después de ver las tapas de las últimas semanas con inauguración de obras claves o obras que los porteños no habíamos visto en décadas, yo por lo menos no había visto nunca, y ver que en la tapa de los diarios no aparece Macri nunca, no es como que la Argentina no está preparada como para esa clase de campaña. O sea, Pero igual, lo digo desde el punto de vista de que a mí me molestaba ver tanta sí. presencia Y presidencial ahora en la tanta inauguración de ausencia. algo, y ahora tanta ausencia, digo, ¿no le estará jugando en contra? Digo, pero los diarios no tenemos tanta influencia. Es una decisión más de los diarios, que tienen menos influencia que antes, ¿no? Pero Me la parece presencia que, del presidente en esos eventos concretos. qué sé yo, nosotros somos muy respetuosos de cómo los medios cubren al gobierno, tratamos de no opinar sobre cuestiones concretas, tratamos de tener las reglas de juego más claras posibles, tenemos medios públicos que nosotros creemos que son más federales y profesionales y pluralistas de lo que eran, hemos bajado 2/3 la pauta publicitaria, la repartimos con criterios que están publicados en la web, y después que la prensa haga su trabajo en un contexto que nosotros reconocemos muy difícil. Ahí ha habido muchos cambios tecnológicos, cambios en el modelo de negocio, presiones por la inmediatez, presiones por publicar contenido, una cantidad de contenido enorme que a veces genera distorsiones. Pero bueno, ese ¿Y ese es el cambio en mundo los en el que negocios vivimos. también influye en el cambio de estrategia de comunicación de un Es gobierno? que, a ver, un entorno en el que las audiencias están fragmentadas, que ya los programas digo, Tinelli tenía 50 puntos de rating, ahora tiene 10, y sigue siendo un líder de audiencia, ¿no? Los diarios de papel venden mucho menos, es más difícil a cualquiera llegar a muchas audiencias, no solo al gobierno, ¿no? Al gobierno también les cuesta. Nosotros estamos en una batalla por la atención de los ciudadanos, y si te dan 10 segundos por día, tenés que estar agradecido, ¿no? Es muy difícil meterse, entonces uno tiene que tratar muchas herramientas distintas para tratar de lograr ese objetivo. Y por eso se pensó que anuncios de medidas importantes para paliar la crisis se hagan en un comedor de una vecina, el presidente, digo, tiene que ver con eso, porque eso, ¿cómo Tiene que se ver con explica, eso. Comidas no? más Fue- informales. Claro, porque Tiene que fue ver como con un poco eso. cuestionado, A ver, ¿no? La gente esperaba fue como un cuestionado. mensaje más tradicional. Fue cuestionado. A ver, el anuncio tenía 3 partes, Hmm. en nuestra visión. Publicamos un documento con las medidas bien explicadas, Mm. cada una, se las dimos a los periodistas para que ellos pudieran Hmm. verlos. Después el video del presidente, la visita del presidente a la casa de esta familia, y después una conferencia de prensa de los Sí. ministros involucrados. En el video del presidente era una manera también de quitarle, uno cree que un acto en el Salón Blanco, detrás del atril que dice Presidencia de la Nación, es como más fuerte y eso va más visible, pero también es posible que mucha gente ve el atril del Salón Blanco y lo borra. Es como el que le parece una cosa que no tiene ningún interés Apaga la atención. y apaga la atención, porque ya lo vio muchas veces. Nosotros, al principio del gobierno usamos más el Salón Blanco y uno se da cuenta que empieza a tener menos penetración, ¿no? Que tiene que empezar a usar más la imaginación. Por eso lo usaron para los anuncios más complicados. También el Salón Blanco sirve cuando vos querés mostrar anuncios más institucionales, por ejemplo, que yo, un acuerdo de vaca muerta, que hay sindicalistas involucrados, gobernadores involucrados, empresas involucradas, y querés un poco mostrar que ha sido un trabajo en equipo, sirve también, ¿no? Cada cosa tiene su ocasión. Cuando vienen presidentes extranjeros, obviamente el Salón Blanco sirve, pero igual uno va experimentando y va tratando y probando maneras de poder llegar y de que tener credibilidad. Pero en esa experiencia, ¿qué resulta? Por ejemplo, en los videos que se muestra con los vecinos, que fue bastante cuestionado también, porque en algún punto es algo que abarca a varios sectores de la sociedad. Después, ¿el resultado termina siendo positivo o negativo? Es medio difícil de medir, ¿no? Porque es algo casero, pero que uno, cuando lo ves de la casa, puede decir, bueno, pero esto estaba preparado, ya sabía que iban a ir. Claro, como que a veces no resulta creíble, ¿no? Yo te digo, las conversaciones son 100% genuinas. Es gente que invita al presidente, después viene obviamente un equipo de avanzada de presidencia para chequear cuestiones de seguridad, pero no en general, quiero decir, no sigo siempre. Pero les dicen que va a venir un ministro, que viene algún funcionario, y después el que aparece es el presidente. Y las conversaciones que se ven en esos videos son 100% genuinas. Por eso sirven, quiero decir, si no, Bueno, no pero el servirían. público en general tiene derecho a sospechar. Tiene derecho a que sospechar no es genuino. perfectamente. Pero nosotros, por suerte, hemos logrado una credibilidad muy alta. Hablando de la llegada, la dificultad de la llegada, ¿no? Sí. A los distintos públicos. ¿Cómo evaluás la presentación del libro de Cristina Kirchner? ¿Fue un acierto o fue un error?
¿Es un acto de ¿Para quién? campaña? Claro, ¿para quién? Por eso digo, para... A ver, el acto de Cristina no lo pude ver porque todavía estaba trabajando, tenía que entregar algo y me lo perdí. Pero justamente después llegué a casa y vi que se hablaba mucho más de la agresión a Maru Bufard. Bueno, o depende en qué canal. Igual, No, en las redes sociales Sí. y en general. Por ahí, ella quiso tener un discurso más moderado, Mm. pero la puesta en escena y el contexto como que la sigue traicionando, ¿no? Me parece que iba a haber una tensión todo este año. ¿Vos decís a ella, Cristina? Sí, entre Alberto Fernández, que la va a querer mostrar socialdemócrata y europea, y toda su más banda de más fanáticos que van a querer seguir en la onda Vamos por Todo, que es un poco lo que mostraron el otro día. Pero puntualmente el libro El libro lo leí. y... Somos dos, vamos. ¿Es una Cristina más moderada? No, ¿Es la claro, misma pero No, digo, cero, pero cero, es un cero error. moderada. Vos que sos experto en esto, Cero moderado. ¿es un acierto A para ver, la llegada a su... no un sé, libro se tiene que vendió, vender no y sé. parece que está vendiendo. Sí. ¿No? Lo que veo es un libro sin reflexión de ninguna manera. En ningún momento ella para y dice, ¿no? Mira 10 años para atrás, 20 años para atrás y dice, se investiga a sí misma, dice, tomé una decisión correcta, no la tomé. Siempre está convencida de todo, es como su propia propagandista, todo lo hizo bien, siempre los demás la están cagando, perdón. Siempre la cubren, todos los medios tienen la culpa de todo, es como que se desprende para mí una bronca que no O está sea, buena. a ustedes los beneficia. Eso no lo sé, habrá que verlo, qué sé yo. Pero la verdad que a mí me cuesta pensar en términos de si beneficia Cambiemos cuando sigue habiendo para el país una alternativa, como te decía antes, que propone cambios tan extremos a nuestras reglas de convivencia, ¿no? Me gustaría, por un lado, pensando en el país, que Cristina sea más moderada y que diga, aprendí de mis errores, no voy a querer cambiar la justicia, no voy a querer defoltear, propongo que creo en el equilibrio fiscal, vayamos más o menos todos juntos en la misma dirección, y que eso perjudique las chances de Macri ser reelecto, que un clima de mucha crispación de acá a octubre, que de alguna manera pueda mejorar las chances de Macri. ¿Cómo es hacer campaña en tiempos de crisis con el kirchnerismo enfrente? Es casi una... he escuchado uno que me dijo, oye, es como hacer jiu-jitsu, usar la fuerza del otro a nuestro favor. Eso se puede hacer. Pero ¿cómo es hacer campaña en tiempos de crisis por una reelección? A ver, en campaña el momento es así. Los kirchneristas quieren que hablemos solamente del presente y del bolsillo. Sí. Y nosotros tenemos que hablar de la historia de estos 4 años y de los próximos 4 años, ¿no? De dónde estábamos y qué encontramos, qué hicimos y hacia dónde vamos. Y no solamente hablar del bolsillo, aunque reconociendo, ¿no? Porque probablemente incumplimos los plazos de los cambios que veníamos a traer, y hablar de muchos otros temas en los que creemos que hemos hecho transformaciones muy importantes, muy profundas y muy duraderas de la Argentina, en nuestras reglas de convivencia, en la cultura democrática del país, en su seguridad y narcotráfico, obras de infraestructura, en la relación con el mundo, en políticas de desarrollo humano y un montón de cosas que hicimos muy importantes y estructurales que por la nube de la inflación y del dólar a veces quedan más ocultas. Nuestro trabajo es decir, estamos en este proceso de transformación que incluye la economía, ¿no? Nosotros es cierto que dijimos que para esta época, para este año, la inflación iba a ser otra y ya estaríamos en una parte más tranquila, una fase más tranquila. Lamentablemente, por diversas razones no es así, pero hemos hecho en la economía reformas muy profundas que nos van a permitir salir del estancamiento de hace 8, hace 40, hace 100 años, depende de cuándo uno empieza a contar. Sí. Bueno, y en algún punto, ya que estamos hablando de Macri y de Cristina, y en el medio están estos 10 puntos, ¿no? Sí. Que el gobierno trata de comunicar en algún punto a los mercados, en otro punto a la sociedad y principalmente al arco político. ¿Ustedes creen que sería un acierto de Cristina si asiste a la reunión con el presidente? ¿Ustedes creen que es un acierto en realidad para el presidente si se logra esa reunión? No, si Cristina firmara estos 10 puntos... No si firmara, yo digo si se reúnen. De No, la reunión a la firma hay no, muchos acá la cuestión capítulos es encima. expresarte sobre estos 10 puntos. Si nosotros logramos que todos los candidatos se expresen positivamente sobre estos 10 puntos, y yo leí los 10 puntos de La Baña y te digo que coinciden
95% con los nuestros, o digamos, yo leo el documento de La Baña y me apuran un poco y lo firmo. Así te lo digo. Salvo 2 o 3 partes que se burla de cosas que realmente son... Es parte de lo que ustedes dicen de que están abiertos a cambios. Sí, no, pero en realidad el diagnóstico que hace es parecido al nuestro. El diagnóstico Bueno, pero que habla hace más de es- crecimiento, que dice que a ustedes les falta. Bueno, que, a ver, las 10 reglas que nosotros pusimos no son banales. O sea, nosotros dijimos, estos 10 puntos han faltado recientemente en la Argentina y queremos que los candidatos se expresen sobre ellos. Obviamente que todos queremos más crecimiento. Por eso no pusimos crecimiento, porque no hay nadie en contra, quiero decir. Pero en general, La Baña cree que hay que crecer vía las exportaciones y la inversión, cree que es muy importante la independencia de los poderes. ¿No fue una forma de exponer a la oposición esos 10 puntos? Casi maquiavéricamente decir, bueno, vamos a sacar estos 10 puntos a ver quién está de este lado y quién no. Bueno, veremos cómo sigue. Yo creo que igual, viendo el discurso de Schiaretti ayer, más que una cuestión maquiavélica, creo que es un progreso en la discusión política en Argentina. Pero, ¿y ¿no? cómo sigue? Alguien ¿No nos- se apagó un poquito? No Bueno, sé. ahora sigue, cada uno estarán pensando cómo responder. Leí una columna el otro día, por qué no se hizo antes, que esto es un momento electoral, pero yo creo que justamente el hecho de que sea electoral es lo que lo hace de verdad, ¿no? Porque en un año paro uno puede firmar cualquier cosa, total falta 1 año y medio para las elecciones, y el compromiso no vale nada. En cambio ahora, que podamos despejar estos temas de la contienda electoral, ¿no? Con esto no se jode, como dice Frigerio, que dijo, creo que Felipe González, ¿no? Con el equilibrio fiscal, con la apertura al mundo, con el respeto a las reglas, con la independencia de poderes, no se jode, no deben estar en la campaña electoral. Peleémonos por otras cosas, pero si nosotros logramos darle esta señal a los argentinos y al resto del mundo de que en esto estamos de acuerdo, creo que sería un paso muy importante. Bueno, una última pregunta antes de ir al corte. ¿Cómo se toma el presidente cuando ustedes le dicen, bueno, en realidad tenemos que ir a lo de tal vecino, comunicar tal cosa, decirlo de tal otra? No, la verdad que algo más formal, vamos al Salón Blanco, poné cara de serio. ¿Qué directivas le dan? Bueno, al es un equipo del presidente? que no siempre participo, pero él ya lleva 5 o 6 años visitando casa de familia. Creo que en su momento fue revolucionario y le sirvió a él también como para estar más cerca de la gente. Esto parece un perogrullo, pero para un político que lo llevan de un lado al otro, sobre todo un presidente que Sí. está incluso mucho más metido dentro del palacio y que todo Y él que viene con el antecedente de ser empresario. bueno, todo eso te arma, sobre todo el Estado, digo, te separa de la calle, de la vida real, no tenés billetera, no sabes cuánto cuestan las cosas, no tomás el transporte público. Entonces el hecho de que él se tome 2 veces por semana el trabajo va a inaugurar una fábrica y después va a una casa de una familia, todo eso lo mantiene, me parece bastante bien sintonizado con el vocabulario y con las actitudes de la gente, obviamente. Digo, hay gente que lo invita a la casa, ¿no? Pero, Obvio, sí. pero igual eso me parece que le sirve porque cuando va a visitar una familia que lo invita a la casa y que lo votó, pero que Pero la está yo hablo pasando de mal. de la actitud Sí. del No, por eso él lo presidente. tiene completamente integrado. Mostrate con más fuerza, Vos decís mirá, si es acá más dócil, vos querés tranquilo. preguntar si es dócil y se deja coachar, digamos. Es bastante dócil, sí. Él es un tipo muy abierto, un tipo que escucha, no solamente sobre los temas de comunicación, sino en general. Eso en general, la gente que trabaja con él en sus equipos lo ha valorado, lo ha considerado siempre un buen jefe, un tipo que banca a sus equipos, a veces demasiado tiempo, dirán otros, pero él es realmente muy leal con la gente que trabaja y escucha mucho. A mí me ha sorprendido eso. Yo soy relativamente nuevo en la política y pensé que la política era un ambiente más de serruchadas de piso y que uno tiene que estar cuidándose la espalda para que no lo cuchillen todo el tiempo y sin embargo no siento nada de todo Bueno, eso. tuvo suerte entonces. Puede ser. Muchas gracias por estar aquí No, con por favor. nosotros y seguramente lo vamos a volver a invitar para seguir analizando los diferentes quieran. discursos de la campaña. Dale. Nosotros vamos a un corte, enseguida regresamos.